Bienvenidos a este nuevo encuentro de este ciclo en conmemoración del centenario del nacimiento de Astor Piazzolla. En esta oportunidad, nuestro invitado es Alfredo Crespo, que es licenciado en clarinete y egresado en nuestra casa de estudios, donde además se desempeña como docente de distintas cátedras y dirige la Camerata EM, integrada por estudiantes de la Escuela de Música de la UNR. Además, es magíster en interpretación de música latinoamericana del siglo XX. Ha sido ganador del concurso de clarinete de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario en 4 oportunidades. Alfredo realizará una reflexión acerca de la obra Contemplación y Danza de Astor Piazzolla, una pieza escrita para clarinete y orquesta que refleja fielmente el estilo de la primera etapa del compositor. Primero, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que vean este video. Quiero agradecer enormemente a la Secretaría Estudiantil de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, que afectuosamente me ha invitado a hablar esta temática sobre Astor Piazzolla. Y realmente, bueno, es un honor para mí colaborar con este tipo de actividades de extensión que son tan interesantes y tan válidas como cualquier actividad académica. Así que desde ya muchísimas gracias y bueno, hoy quiero hacer una reflexión muy breve a partir de mi experiencia con la obra de El genio de la composición de Astor Piazzolla. Estamos hablando de una persona que fue interceptada por varios fenómenos. Primero y principal, fue interceptada por esta cuestión de la deslocalidad. Si bien él nació en Mar del Plata, tuvo la oportunidad de residir en muchas partes del globo terráqueo, ¿no? Desde que fue chico se trasladaron con la familia a New York, después en otro momento volvió a la Argentina, en otro momento volvió a irse, vivió en Italia un tiempo, volvió todo su trabajo cuando fue a estudiar a París con Nadia Boulanger. Yo diría que ese fenómeno de la multilocalidad ha hecho que probablemente su composición se haya enriquecido de una manera exorbitante, en el punto de no ponerle un límite a su creatividad. El límite es una elección para él y no una cuestión de imposibilidad, como puede llegar a ocurrir en otros compositores. Eso por un lado. Por otro lado, es una persona que está interceptada por varias modalidades de aprendizaje. Si bien empezó siendo autodidacta, de niño le regalaron un bandoneón, etcétera, etcétera, después estudió con los grandes bandoneonistas argentinos y de hecho trabajó mucho tiempo en varias orquestas de alto renombre dentro de lo que es la estética tango. Estamos situados ya a partir más o menos de la década del 40, del 35 en adelante, que él era muy joven, adolescente, y bueno, aparte de toda esa cuestión tanguera que él le interesó desde niño, también fue interceptado por otros ambientes musicales. Uno de ellos fue la experiencia de haber estudiado composición con Alberto Ginastera, ahí a partir de mediados de la década del 40. Con Alberto Ginastera tuvo una visión más academicista en lo que era la música de esa época. La obra de Béla Bartók, la obra de Igor Stravinsky, la obra de Los 6 franceses de Darius Milhaud. Ha estudiado todo eso y ha probado de componer música desde una estética más académica, desde elementos que traían, digamos, del estudio de la música que se podía estudiar en instituciones en esa época. Esta intersección hace que con el tiempo potenció esos límites de llevar las cuestiones de la academia al tango y viceversa, del tango hacia la academia. ¿Por qué digo eso? Porque hay como una falsa creencia en una polaridad. Está por un lado las cuestiones que no son académicas y cuestiones que son académicas. Bueno, yo creo que Piazzolla es la prueba fehaciente de que esa polaridad no existe y que hoy no hay una polaridad que diga que algo es totalmente académico o totalmente popular, porque en realidad no tienen que ver
los ambientes con la formación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que pertenecía a varios ambientes culturales y que logró una intersección creativa entre ese tipo, digamos, de músicas que eran muy disímiles, sin embargo, le encontró un punto de reunión. Tal es así, ustedes pueden comprobar en la obra de Piazzolla que hay elementos del barroco temprano, hay elementos del barroco tardío, también hay elementos del neoclasicismo, también hay elementos de la música de la académica de la década del 50, del 40, politonalidad, armonías por cuarta y todo eso. Entonces, muy probablemente esta cuestión de vivir en varios mundos a la vez es lo que le dio esa gran apertura y sobre todo esa gran apertura también produjo una alta recepción en todo tipo de público. Una vez me encontré en París y había un francés que me discutía que Piazzolla era francés. Me resultó muy gracioso porque, bueno, nosotros sabemos que nació acá y que el tango también era desde Argentina, que también se difunde a nivel global. Hoy no podemos decir que el tango solamente se hace en Argentina, sino que tiene una proveniencia cultural argentina de la cultura del Río de la Plata. Pero hoy se practica, se baila y se compone tango en todo el globo terráqueo, por así decirlo. Entonces, bueno, un aspecto que quería resaltar a partir de esto, más allá de y pasar por sus épocas, sus etapas, cuando estudió con Alberto Ginastera, cuando lo dije, después estudió dirección orquestal con un gran director de orquesta que se llamó Hermann Scherchen, que este director escribió el primer tratado de dirección orquestal, ¿no? El arte de dirigir la orquesta se llama. Si bien él no prosperó como director de orquesta, de música orquestal tradicional, sino que aportó a su formación, ¿no? Otro aspecto que ha aportado a su formación es, bueno, ganar la famosa beca que después resultó en ir a estudiar armonía y composición con Nadia Boulanger en París. Eso también le aportó muchos elementos ya más de rigor sobre la composición, ¿no? Él compuso ahí un cuarteto de cuerdas, le sirvió marcadamente para poder terminar de unir esta idea de un nuevo tango a partir de las técnicas compositivas que le tocaron en ese momento. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es las cuestiones que tienen que ver con la composición de música académica que él decía que no era tango, ¿no es cierto? En este caso, mi experiencia es haber tocado y estudiado la obra Contemplación y Danza, que es una obra que él la compone allá por el año 1950 y que la grabó Martín Tao, que era solista de la Filarmónica de Buenos Aires, del Teatro Colón, un excelente clarinetista de todos los tiempos, y muy probablemente también fue grabado en otros lugares del mundo. Pero bueno, esa obra casualmente tiene muy pocos cuestiones tangueras. Si bien él ya componía tango en ese mismo año, compuso unos tangos famosísimos, él propone una obra que tiene que ver con un movimiento muy lento y después, lo que le sería la danza, un movimiento muy rápido, utilizando elementos por ahí, como podrían decirse, pandiatónicos, elementos por momentos armonías con acordes generados a partir de intervalos de cuarta, y una rítmica que no es métricamente estable, sino hay cambios métricos todo el tiempo, sobre todo de métricas que no son simétricas. Es muy interesante esto porque pareciera, digamos, cercano estéticamente a lo que podría ser Petrushka de Stravinsky, pero con un sello identitario propio que justamente lo hace más melodista, más romantizado y un poco más latino en algunos aspectos de los perfiles melódicos y demás. Entonces, un poco para redondear la idea, esta es una obra más o menos del periodo central,
de toda la obra de Piazzolla. Es una obra poco conocida porque, lógicamente, lo más masificado es toda la obra de tango, desde el quinteto, desde el sexteto del nuevo tango, del noneto que hizo en Italia y después el último quinteto que trabajó en Argentina. Y todas las grandes obras que después hizo, porque también compuso obras para cine, ¿no? El exilio de Gardel, por ejemplo, también ganó el premio César de París y todo eso. Entonces, digamos, hay una conjunción de alguien que no solamente hace música de varios ambientes, sino que los intercepta en algún punto creativo, que fue iniciador de una renovación dentro del tango. Por supuesto, los tangueros de la época, lo que llama de la Guardia Nueva o de la época de oro del tango, por ahí he notado cierta denostación hacia estas nuevas formas de ver el tango, pero también es cierto que le han sucedido a Piazzolla gente que continuó con esta, digamos, lineamiento de tomar cuestiones compositivas y herramientas de diferentes proveniencias para lograr una expresión que le sea más satisfactoria a sus intereses expresivos, ¿no?